Queridos amigos, ¿cómo están? Aquí José Illescas desde Urantia, Toronto. Hoy día 14 de mayo damos inicio a nuestra sesión número 158 de lectura y estudio del libro de Urantia en todas sus versiones, desde la versión en inglés, la del 2000, la del 93, la del 2009 y por supuesto la del 2021, que es la que usamos como texto. Nos parece más fácil de leer, nos parece más clara, nos parece mejor redactada. En fin, es nuestra modesta opinión que hemos eh, logrado tener luego de haber revisado 89 documentos. Probablemente hayan esos errores de fondo de los que muchos expertos hablan, ¿no? Pero que para nosotros han pasado desapercibidos porque nos hemos nutrido mucho con esos párrafos, esas verdades reveladas, y no creo que estemos fuera de la intención que los reveladores quieren y que resuena al mismo tiempo con nuestro espíritu de verdad y nuestro ajustador. Bien, una vez más nos ponemos en manos del Padre, al cual le damos gracias por reunirnos. Y le pedimos, como siempre, que abra nuestras mentes y nuestros corazones para entender estas verdades reveladas y poderlas transmitir. También siempre pedimos por el mundo, por el bienestar de las personas que sufren, las personas que están sufriendo enfermedades o eh, problemas económicos o de cualquier otra índole. Todo esto en nombre de Jesús, Cristo Miguel, presente aquí con nosotros. Muy bien, vamos a mutear No, ahí se aquí le va a a cortar. Pablo un ratito, que se ¿Cuánto olvidó van de a cerrar poner su para micrófono. Bien, ok, no sé qué pasó acá. Ok, vamos a compartir el libro. Ustedes me dicen cuando se vea y si se ve de buen tamaño. Creo que voy a ampliarlo un poquito más para que sea más fácil de leer, ¿no? Bien, la semana pasada eh, hablamos de, este documento trata pues del pecado, el sacrificio y la expiación. Vimos cómo evolucionó el concepto de pecado desde la violación de un tabú hasta la ofensa a los dioses y cómo apareció la idea del pecado original, o sea, el pecado de toda una raza, de la raza humana. Cómo nacimos todos con pecado o al menos se adoptó esa idea. Bien, también hemos hablado de lo que es el sacrificio. Eh, el ser humano se sentía en deuda con los dioses y tenía que dar algún tributo para evitar su mala suerte, para evitar las calamidades, en fin. Cómo eso empezó con el ayuno, la autonegación, la autotortura, y pusimos como ejemplo aquí a Santa Rosa de Lima. Ustedes ven en este retrato de Santa Rosa, este es un retrato póstumo. Lo hizo un artista italiano que estaba radicado en Quito, Ecuador, pero en esos días estaba en Lima, justo después de la muerte de Santa Rosa en 1617. Es el pintor Angelino Medoro. En esa época se usaba que se retratara a la gente ya fallecida, ¿no? Después, cuando vino la fotografía, también se tomaban fotografías de las personas muertas, ¿no? Una cosa media macabra, pero existió durante mucho tiempo esa costumbre. Bien, bueno, luego vimos que en todas las razas hubo canibalismo y sacrificios humanos, incluyendo los antiguos peruanos, ¿no? Que nos enseñaron otra cosa, como ahora vamos a ver más adelante, pero sí hubieron sacrificios humanos en el incanato y en las culturas pre-incas también, por supuesto, ¿no? Y cómo los sacrificios humanos terminaron con el canibalismo, porque como el alimento humano era muy preciado,
ellos pensaron que era la mejor ofrenda que podían hacer a los dioses y de esa forma ofrecían a las personas en sacrificio a los dioses y ya no las comían. Y de esa forma terminó el canibalismo. Muy bien, vamos a entrar ahora a la sección en donde nos quedamos en la sección 6. Bien, esta ya la vimos. Aquí estamos, ¿no? Bien, esta es una foto de la niña sacrificada por los incas en Ambato, Arequipa. La momia que llamaron los arqueólogos, la bautizaron con el nombre de Juanita. ¿Mm? Bien, la encontraron muy bien conservada, ¿no? Ahora está en un museo. Bien, Mayra, ¿nos puedes leer el primer párrafo, por favor? ¿Cómo no? La evolución de los sacrificios humanos. Los sacrificios humanos fueron un resultado indirecto del canibalismo, así como su remedio. Al tiempo que proporcionaban un séquito de espíritus al mundo de los espíritus, re- se te fue. No sé. Estaba tratando de subir el volumen y he hecho algo. Disculpen, ¿ah? Ahorita voy a volver a compartir el libro. ¿Dónde estaba? Aquí. ¿Lo ven? No. Creo que No, lo que he hecho es cerrar el libro. Eso es lo que ha pasado. Voy a dejar de compartir y voy a volver a abrirlo. Dios mío. Disculpen, ¿ah? no te preocupes. Ok. Ok. Otra vez lo amplío, lo minimizo y vamos a volver a compartir. Ok. Ok, ya se ve, ¿no? Sí, Ok, vamos a irnos a la sección 6. Ya tengo el libro completamente ilustrado para enviárselos después de esta sesión. Muy bien. Ahora sí, continúa, por favor, Mayra. ah, empiezo. Los sacrificios humanos fueron un resultado indirecto del canibalismo, así como su remedio. Al tiempo que proporcionaban un séquito de espíritus al mundo de los espíritus, redujeron la práctica de comer carne humana, pues nunca fue costumbre comerse estos sacrificios de muerte. Ninguna raza ha estado totalmente exenta de practicar sacrificios humanos bajo alguna de sus formas en algún momento de su historia, aunque los andonitas y los noditas y los adanitas fueron los menos adictos al canibalismo. Canibalismo. Muy bien. Vamos a poner esto por acá un ratito. Se ve bien, ¿no? No sé si vale la pena um, disculpen un segundito. Mm, Algo he hecho mal acá. Perdona. Ok. Perdón un ratito. Voy a tener que dejar de compartir un instante. Es que hay otro documento que quiero abrir. Ok. Ahora sí voy a volver a compartir. Mm, Muy bien. Ya. Mm, ok. Está bien, ¿no? El tamaño de letra, todo. Muy bien. Bueno. Vamos acá. Oh, está entrando alguien más, no sé. No veo su nombre.
Ok. Ah, usuario de Zoom. Hola, hola, usuario de Zoom. ¿Podrías decirnos tu nombre? Bienvenido a la sala o bienvenida. Sí, bien. Ok, espero que desee presentarse. Ok. Les contaba que cuando yo estaba en la escuela secundaria. Pepe, buenas tardes, soy Gloria. Hola, Glorita, bienvenida. Ok, te voy a agregar ahora a la lista de lectores. Oye, Pepe, con muchísima pena no voy a poder estar presente. Fíjate, me hablo para disculpar porque resulta que una de mis nietas se va a casar y en estos días estamos muy Ah, ocupados acelerando felicitaciones. boda. Por supuesto, Gloria, no te preocupes. Nos ves por YouTube después. ¿Sí? Ok. Sí, no te Perdón, preocupes. saludos a todos, Pepe. Un abrazote con mucho cariño. Gracias por la gentileza de presentarte para darnos tu disculpa. No te preocupes. Ok, Pepito. Bien, Gracias. gracias a ti. Ok, bien. Les contaba que yo estaba en el colegio, ¿no? En secundaria. Y estudiamos las culturas preincaicas y la cultura incaica, ¿no? Y nos decían que los incas, a diferencia de los mayas o los aztecas, nunca hicieron sacrificios humanos, pero pasaron los años y los arqueólogos modernos pues demostraron que sí los hacían. ¿No? Tanto las culturas preincas como las incas lo practicaron, ¿no? Y una de esas muestras, unas pruebas son esta momia llamada Juanita, que encontraron en un valle de Arequipa llamado Ampato. Muy bien. Entonces, esta joven fue una víctima, ¿no? De esos macabros rituales, ¿no? De la religión primitiva. Mm. Y aquí, pues, el revelador nos dice que ningún pueblo, ninguna raza estuvo exenta de practicar sacrificios humanos, ¿no? A sus dioses en algún momento de su historia. Y estos sacrificios, como vimos anteriormente, terminaron, fueron el fin del canibalismo, porque como ellos consideraban pues el alimento humano algo muy, mm, aparte de delicioso y que les causaba adicción, ¿no? Consideraron que era una buena ofrenda para sus dioses, ¿no? Y entonces ya solamente el sacerdote probaba una pequeña parte o bebía un poco de la sangre de la víctima que ofrecían en sacrificio, ¿no? Bien, y así terminó el canibalismo. Ok, creo que nos toca este párrafo. A ver, Rita, por favor, nos lees un párrafo un poquito largo. Los sacrificios humanos han sido prácticamente universales. Perduraron en las costumbres religiosas de los chinos, hindúes, egipcios, hebreos, mesopotámicos, griegos, romanos y muchos otros pueblos, e incluso hasta tiempos recientes entre las tribus atrasadas de África y Australia. Los indios americanos más recientes desarrollaron una civilización surgida del canibalismo y por consiguiente repleta de sacrificios humanos, sobre todo en América Central y del Sur. Los caldeos fueron de los primeros en abandonar los sacrificios humanos en circunstancias ordinarias y sustituirlos por animales. Hace unos 2000 años, un bondadoso emperador japonés estableció la costumbre de sustituir a las personas sacrificadas por imágenes de arcilla. En cambio, en el norte de Europa, estos sacrificios perduraron hasta hace menos de 1000 años. Entre algunas tribus atrasadas se ven todavía sacrificios humanos practicados por voluntarios como una especie de suicidio religioso o ritual. Un chamán ordenó en cierta ocasión sacrificar a un anciano
sumamente respetado por su tribu. El pueblo se sublevó y se negó a obedecer, pero el anciano se hizo matar por su propio hijo. Los antiguos creían realmente en esta costumbre. Sí, gracias. Miren ustedes, los sacrificios humanos siguen practicándose en algunas tribus atrasadas de África y Australia. No sé si- Y que los indios americanos del Centro y Sudamérica, sobre todo, practicaron el canibalismo y también los sacrificios humanos. Y los primeros en abandonar los sacrificios humanos fueron los caldeos, quienes los sustituyeron por animales. Y eso hace más o menos 2000 años, o sea, más o menos reciente, ¿no? En la época de Cristo. Y un emperador japonés sustituyó a las víctimas por imágenes de arcilla, ¿no? Muy buena idea. No sé cómo pudo convencer a su pueblo de que eran igualmente valiosas para los dioses, ¿no? Bien. También habíamos mencionado que ni los primeros andonitas, ni los noditas, ni los adanitas fueron adictos ni al canibalismo ni a sacrificios humanos, ¿no? Bien. A ver, ¿qué más nos cuentan acá? Todas estas son cosas, ¿no? Eventos eh, que yo diría, pues, macabros, terribles, ¿no? Horrores de la evolución de las religiones primitivas. ¿Mm? Marlene, por favor, léenos el siguiente. Como ilustración de los desgarradores conflictos que surgían entre las antiguas costumbres religiosas consagradas por el tiempo y las exigencias contrarias inherentes al progreso de la civilización, no se encuentra en los anales un episodio más trágico ni más patético que la narración hebrea de Jefté y Jeff. su única hija. Siguiendo la costumbre habitual, este hombre bien intencionado había hecho una promesa estúpida, había negociado con el dios de la batalla y acordado pagar cierto precio por la victoria sobre sus enemigos. Este precio consistía en sacrificar a aquel que saliera primero de su casa a recibirlo. Jefté pensó que uno de sus leales, Jefté pensó que uno de sus leales esclavos saldría a su encuentro a la vuelta de la batalla, pero fue su hija, la única que tenía, la que salió a darle la bienvenida. Y así, en esa fecha tan reciente y un pueblo supuestamente civilizado, esa hermosa joven, tras 2 meses de llorar su destino, fue ofrecida como sacrificio humano por su padre con la aprobación de sus compañeros de tribu. Todo ello se llevó a cabo Todo ello se llevó a cabo a pesar de los estrictos mandatos de Moisés contra la ofrenda de sacrificios humanos. Pero los hombres y las mujeres son adictos a hacer votos estúpidos e innecesarios. Y los hombres de la antigüedad tenían todas esas promesas por supuestamente, esas promesas por supuestamente sagradas. Miren ustedes, antes de comentar este párrafo, le quiero dar la bienvenida a Anita. Anita, bienvenida. Hola a todos, gracias. Qué Disculpa, bueno que... fui a recoger mi laptop, que la dejé para que, o sea, que la chequeen, porque no tenía bien el audio. Vaya, ahora se te escucha muy bien. Sí, Ok. está, gracias. Bien, bien. En este párrafo, pues, nos narran la peor tragedia que está en la Biblia, ¿no? Creo que en el libro de los jueces, de la promesa de ese hebreo llamado Jefté o Jefté, ¿no? Que, bueno, ofreció una víctima en sacrificio y esa víctima terminó siendo su propia hija, la única que tenía. Algo terrible, ¿no? Y muy estúpido, por cierto. Pero como dice acá, todas esas promesas eran consideradas pues sagradas, ¿no? Sumamente sagradas. Y cuando alguien decía, debe sacrificarse a determinada miembro de la comunidad o de la tribu, ¿no? Esa persona prácticamente no se salvaba, como lo que habían narrado anteriormente de ese anciano que era muy, muy estimado, muy,
muy considerado, ¿no? Y todos se opusieron a que fuera sacrificado, pero él mismo se lo tomó muy en serio y terminó siendo víctima de su propio hijo, ¿no? Le pidió a su hijo que lo mate para sacrificarse por la tribu. Pensó que eso era su mejor destino. Entonces así era la mentalidad de esa época, eran cosas horribles. Bien, y nos siguen contando más de esto, de estas anécdotas o de estos hechos históricos, porque todo lo que se narra acá sucedió, pueden estar seguros. Bien, Mario, ¿nos puedes leer los dos siguientes párrafos que son más o menos cortos? ¿Mario está presente o ha tenido que salir? No sé. Acá está Mario, sí. Acá estoy, acá estoy, acá estoy. Ok. Ahí voy de mi planta alta a mi planta baja y leo con placer. Mil disculpas. Acá está. Cuando se empezaba a construir. Sí, cuando se empezaba a construir un edificio de cierta importancia en la antigüedad, era costumbre matar a un ser humano como sacrificio de los cimientos. Esto proporcionaba un espíritu fantasma para vigilar y proteger la estructura. Cuando los chinos se disponían a fundir una campana, la costumbre exigía el sacrificio de al menos una doncella con vistas a mejorar el tono de campana. La muchacha elegida era arrojada viva al metal fundido. Ustedes sabrán, la mayoría, o no tal vez, pero creo que sí, que la muralla china fue construida también con el sacrificio de muchos seres humanos, muchos chinos, que acarreaban piedras, material, y que los que ya se sentían cansados, agotados, bueno, por falta de agua, directamente los ponían como un adoquín y arriba el concreto, y así morían y así hicieron la famosa muralla china los chinos. La verdad que yo cuando estudié medicina tradicional china, no me he recibido todavía, pero cuando esa parte de la historia la tocamos, no sé, se me estremeció todo, muchachos, porque o sea, hoy paseamos por la famosa muralla china y debajo de eso hay muchos seres humanos de la raza china que han quedado ahí, bueno, sepultados, formando parte de esa estructura, y ellos decían que eran los vigilantes del lugar. La medicina tradicional china y la historia te cuenta eso. Increíble. Impactado te quedas. O sea que Gracias. también es una tumba, ¿no? De muchas personas que algunos seguro los enterraron antes de morir, ¿no? Cuando estaban, este, ya mal. Sí, Octavio, ¿querías agregar algo? Adelante. O sea que más China no puede ser, ¿verdad? Sí, pues, o sea, también es una tumba, ¿no? Sí, porque hay personas ahí abajo. Vaya, Gracias. muchas personas. Gracias, Octavio. Muy bien, sigue Mario con el siguiente párrafo que siguen contándonos cosas. Bueno, dice, existió durante mucho tiempo la práctica de emparedar esclavos vivos en los muros importantes. En tiempos más recientes, las tribus del norte de Europa se limitaban a emparedar la sombra de un transeúnte en vez de sepultar a personas vivas en los muros de los edificios nuevos. Los chinos enterraban en un muro a los obreros que morían durante la construcción. Mirá, yo no había percibido esto, Ahí está lo que pero acabas de contar, claro. sí, no, pero vos sí que me quedé impactado realmente, te digo, pero Ujú. qué porquería esto es. Sí, pues. Este, perdón, disculpen la expresión, les pido mil disculpas a todos ustedes, Ujú. pero vos decís, o sea, no, en vez de alcanzarle un trago de agua, un ser humano, que lo volvían a reponer para que al otro día prosiga con su actividad, ahí nomás lo empujaban y ya está. Y así se construyó la muralla china.
Así es, qué increíble. Entonces, acá nos narran todo eso, ¿no? Cómo eh, se sacrificaba a la gente como si nada, ¿no? Esto de la fundación, la fundición de las campanas también me pareció tétrico, ¿no? El emparedamiento de esclavos vivos, ¿no? Bien, y siguen los relatos horribles, ¿no? En los siguientes párrafos. A ver, continúa Renato. ¿Nos sigues leyendo, por favor? Al iniciar la construcción de las murallas de Jericó, un reyesuelo de Palestina echó los cimientos sobre Abiram, su primogénico, y edificó las puertas sobre Segub, su segundo menor. En fecha tan tardía, ese padre no solo puso a dos de sus hijos vivos en los hoyos de los cimientos de las puertas de la ciudad, sino que cada constancia de esta acción, como conforme a la palabra del Señor. Moisés había prohibido los sacrificios de los cimientos, pero los israelíes lo retomaron poco después de su muerte. La ceremonia del siglo XX de depositar baratijas y recuerdos en la piedra angular de un edificio nuevo es una reminiscencia de aquellos primitivos sacrificios de los cimientos. Miren ustedes, aquí Moisés, que era más civilizado y que intentó, hizo su mejor esfuerzo por prohibir los sacrificios humanos, ¿no? No lo logró porque después de su muerte volvió todo a lo que era antes, ¿no? A las mismas costumbres. Incluso después de él haber eh, ordenado prácticamente eso, a Moisés se supone lo respetaban mucho, ¿no? Los había liberado del yugo egipcio, pero no evitó que Jefté sacrificara a su única hija y después todo lo que vino después, ¿no? Con esto de la muralla de Jericó. Bien, seguimos. Léete el siguiente también, que creo que se relaciona. Ok. Muchos pueblos conservaron durante largo tiempo la costumbre de dedicar los primeros frutos a los espíritus. Todas estas prácticas, ahora más o menos simbólicas, son vestigios del ceremonial primitivo asociado a los sacrificios humanos. La idea de ofrecer al primogénito como sacrificio estaba muy extendida entre los antiguos, sobre todo entre los fenicios, que fueron los últimos en descartarla. En el momento del sacrificio se solía decir vida por vida. Ahora vosotros decís ante la muerte, polvo eres y al polvo volverás. Volverás. Bueno, este, aquí, como les digo, yo no sé, no veo mucho la correspondencia de polvo eres y al polvo volverás. No creo que tenga relación con lo anterior, pero cuando ofrecían al hijo mayor, por eso acá lo que cuentan de Isaac, el hijo de Abraham, que Abraham estaba decidido a sacrificar a su hijo. No iba a ser el primero ni el último, ya eso era una costumbre en esa época, ¿no? Pero dicen que un ángel detuvo su mano. Creo, no estoy seguro, quizás Octavio Sirer tenga más clara la cita. Dicen que fue Melquisedec el que detuvo la mano de Abraham en el momento en que le iba a clavar la daga a su hijo Isaac, pero no estoy seguro. En fin, ya llegaremos a esa parte. Entonces aquí se sigue. Hermanito, le quedó mal porque fíjese que no he leído ese pasaje. Ujú. Lo desconocía, no sé si en el libro de Urantia lo mencione, porque no lo sabía. Cuando veamos los documentos sobre Maquiventa Melquisedec, creo que ahí Ahí está. viene. Vamos a ir, después de que terminemos un documento más, el próximo documento ya es narrado por los Melquisedec y después vienen esos documentos muy interesantes, ¿no? Sobre la Porque historia. en la Biblia es Dios, ¿no? Quien lo detiene. Ujú. En la Biblia sí, dicen que un ángel lo detiene, y así ya queda demostrada su fidelidad a Yahvé, ¿no? Sí, gracias. Sí, ¿no?
lo Se cual supone me que parece él espantoso, ¿no? se supone que él iba a sacrificarlo porque tenía la fe de que después se lo iba a devolver a su hijo. No, siempre era común que un padre matara a su hijo mayor. Era común, ¿no? No hemos leído anteriormente que ese de la muralla de Jericó enterró a su hijo, después al hijo menor también lo puso en el dintel de la puerta, ¿no? De la muralla. Era lo Parece que han normal. leído algo de lo que he dicho ahorita, ¿no? De que él iba a sacrificar a su hijo porque tenía la fe que después le iba a devolver a su hijo, ¿no? Por eso Él fue tenía la así. esperanza de que lo detuvieran en el momento que no, pero parece que no fue así, ¿ah? Bueno, Mm. ¿qué dice Mayra? No, que Anita tiene razón. Bíblicamente dice que él pensaba que lo iban a resucitar. Y también lo hizo por fe, o sea, Ujú. sabiendo que iba a resucitar de él. Probablemente, aunque dicen que la Biblia está muy retocada, ¿no? La han adaptado a las conveniencias, en fin. Cuando ha sido posible, le han quitado crueldad a Yahvé, ¿no? Pero hay muchos pasajes en donde se ve, pues, la ira de Dios, entre comillas. Bien, ok. Y ahí termina esta sección. Pasamos a la sección 7. Le tocaría... El último párrafo no se ha leído, creo. Oh, perdona. A ver, léenos el último, por favor. ¿A quién le ¿Quién? toca? Eh, Octavio no lee, Renato ha leído, José Luis estaba leyendo, creo. No era Renato que estaba leyendo. O entonces le toca a José Luis. Léete el último párrafo, José Luis. El espectáculo de Abraham obligado a sacrificar a su hijo Isaac, aunque espantoso para la sensibilidad civilizada, no era una idea nueva ni extraña para los hombres de entonces. Fue frecuente durante mucho tiempo que los padres sacrificaran a su hijo primogénito en situaciones de fuerte tensión emocional. Muchos pueblos tienen tradiciones análogas a esta historia, pues existió en su día la creencia profunda y generalizada de que era necesario ofrecer un ser humano en sacrificio cuando ocurría algo insólito o extraordinario. Sí, muy bien. Ya hemos un poco comentado esto, como ya era una costumbre, y no solamente del pueblo hebreo, ¿no? Sino en otros pueblos también. El ser humano es igual en todas partes y ha evolucionado de la misma forma en todas partes. Muy bien. ¿Por qué en vez de matar a otro, por qué no se mataban ellos mismos? Bueno, ellos eran los que ofrecían el sacrificio, entonces ellos no podían sacrificarse. Ujú. Bueno, seguimos. Le tocaría a ti, Anita. Léenos el primer párrafo de la sección 7. Este documento tiene 10 secciones. 7. Las modificaciones de los sacrificios humanos. Moisés intentó poner fin a los sacrificios humanos sustituyéndolos por un sistema de rescates. Estableció un programa sistemático que permitía a su pueblo eludir las peores consecuencias de sus promesas imprudentes e insensatas. Las tierras, las propiedades y los hijos se podían redimir mediante el pago a los sacerdotes de las tarifas establecidas. Los grupos que dejaron de sacrificar a sus primogénitos se encontraron pronto muy aventajados sobre sus vecinos menos adelantados que seguían practicando esas atrocidades. Muchas de esas tribus atrasadas, además de debilitarse considerablemente por la pérdida de hijos, llegaban a romper con frecuencia la línea de sucesión en el mando. Ujú. Imagínense, Moisés, que era pues muy inteligente, ¿no? Pues, tenía una am, sabiduría por encima del promedio de su pueblo, se dio cuenta que era algo absurdo, ¿no? Que sacrificar a gente joven, gente útil, era como destruir el futuro del pueblo, ¿no? Entonces, para un poco reemplazar esa costumbre horrorosa, ideó un sistema de tarifas y pagos a los sacerdotes para redimirlas. Y así como también se podían redimir las tierras y las propiedades. Y de esa forma se evitaron los sacrificios humanos en el pueblo hebreo, el cual adelantó a otros pueblos vecinos
que seguían practicando estos sacrificios no tan atroces. Y así perdían pues a sus hijos, perdían el linaje dirigente, la sucesión de mando, como dicen acá. Bien, ahora viene lo de la sangre del cordero. Ok. Sigue Mayra, por favor, léelos los dos siguientes. Con la abolición de la práctica de sacrificar a los hijos, surgió la costumbre de embadurnar de sangre las jambas de las puertas de la casa para proteger al primogénito. Esto solía hacerse con ocasión de una de las fiestas sagradas del año y estuvo generalizado en su día en la mayor parte del mundo, desde México hasta Egipto. Incluso después de que la mayoría de los grupos dejaran de matar niños de forma ritual, era costumbre abandonar a un bebé a su suerte en el desierto o en una barquita sobre las aguas. Si el niño sobrevivía, se interpretaba que los dioses habían intervenido para preservarlo, como se recoge en las tradiciones de Sargón, Moisés, Ciro y Rómulo. Más tarde se adoptó la práctica de entregar al primogénito como ofrenda sagrada o sacrificial, pero no para matarlo, sino para exiliarlo cuando se hiciera mayor. Este fue el origen de la colonización. Los romanos incorporaron esta costumbre a su sistema colonizador. Ok, miren ustedes, vamos a poner acá el cuadro de Covenant Messenger Ministries. Bien, en este párrafo, pues, el revelador nos narra la costumbre de pintar con sangre el dintel de las puertas, ¿no? Lo cual se encuentra narrado en la Biblia, en el Éxodo, capítulo 12, en donde dice, y tomarán la sangre del cordero y la pondrán en los postes y el dintel de las casas en que lo han de comer. Bien. Esta fue la orden de Jehová a los israelitas la última noche antes de su huida de Egipto, guiados por Moisés, ¿no? Y según la tradición, dicen que el ángel de la muerte pasaría por la tierra de Egipto y daría muerte a todos los primogénitos, exceptuando las casas de los israelitas, que estaban pintadas con la sangre del cordero, ¿no? Lo que no me queda claro es cómo esta costumbre hebrea, repetida con ocasión de una de las fiestas sagradas del año hebreo, ¿no?, se generalizó en la mayor parte del mundo, dice, desde México hasta Egipto. Eso no sé cómo pudo venir así, o sea, sucedió espontáneamente, supongo, ¿no? Porque todavía no habían medios de comunicación con América y el viejo mundo. En fin, así lo narra el revelador, esta brillante estrella vespertina. Rita, nos lees el siguiente párrafo, por favor. Muchas de las peculiares asociaciones de la permisividad sexual con el culto primitivo se originaron en el contexto de los sacrificios humanos. En los tiempos antiguos, si una mujer se topaba con cazadores de cabezas, podía salvar la vida a cambio de relaciones sexuales. Más tarde, una doncella consagrada a los dioses para ser sacrificada podía optar por redimir su vida dedicando su cuerpo al sagrado servicio sexual del templo de forma vitalicia. Así podía ganar el dinero de su redención. Los antiguos consideraban muy honroso tener relaciones sexuales con una mujer dedicada a rescatar su vida de esta manera. El trato con estas doncellas sagradas era una ceremonia religiosa y todo este ritual proporcionaba además una excusa aceptable para las satisfacciones sexuales corrientes. Era una forma sutil de autoengaño que tanto las doncellas como sus acompañantes estaban encantados de practicar.
Los usos y costumbres van siempre a la saga del avance evolutivo de la civilización. Por eso sancionan las viejas prácticas sexuales de tipo salvaje de las razas en vías de evolución. Miren ustedes, aquí nos narran cómo el sexo se asoció con el culto religioso, ¿no? Primitivo, por cierto. Y las mujeres ofrecían sus encantos, sus favores sexuales, ya sea para salvar su vida, como narran los cazadores de cabezas, o para consagrarse de por vida al servicio sexual de los sacerdotes del templo, ¿no? Y estas mujeres se convertían en objetos sagrados, y tener sexo con ellas era, aparte de ser una ceremonia, era todo un honor, ¿no? Y esas ceremonias, entre comillas, fueron un pretexto para la infidelidad de muchos hombres, ¿no? Como dicen acá, era una excusa aceptada y muchas veces se hacía en complicidad con la misma, pues, mujer consagrada a esta práctica, ¿no? Así que todo eso se fue volviendo un escándalo. A ver, el último párrafo, Marlene, ¿nos lees, por favor? El meretricio en los templos se acabó extendido extendido por todo el sur de Europa y Asia. El dinero ganado por las prostitutas de los templos se tenía por sagrado entre todos los pueblos como una valiosa ofrenda a los dioses. El mercado sexual de los templos estaba atestado de mujeres de nivel superior que dedicaban sus ganancias a todo tipo de servicios sagrados y obras de interés público. Muchas de las mujeres más cotizadas prestaban servicios sexuales temporales en los templos para ir acumulando su dote, y la mayoría de los hombres preferían tener a esas mujeres como esposas. Miren ustedes, entonces era una forma de meretricio, ¿no? De tipo religioso. Porque era meretricio porque se les pagaba a las mujeres por esos servicios, ¿no? Y esa práctica dicen que se extendió en toda Europa y Asia inclusive. Y el dinero que ganaban esas prostitutas del templo también era sagrado y se usaba para todo tipo de servicios sagrados. No nos especifican qué clase de servicios sagrados era en donde gastaban el dinero. Y después nos hablan de obras de interés público. ¿Serían donativos de caridad? No, no me queda muy claro eso, qué ha querido decir el revelador con esas obras de interés público. Y finalmente nos cuentan que las mujeres más cotizadas decidían pues hacer un servicio temporal en esos templos, ¿no? Como parece muy lucrativo ese trabajo, algunas de las mujeres que se consideraban pues más atractivas, ¿no? Lo hacían para conseguir dinero para su dote, ¿no? Y esas mujeres que habían prestado el servicio se volvían también muy preferidas por los hombres para tenerlas como esposas. Imagínense ustedes, ya eran mujeres experimentadas. Bien, y esto como llegó a extremos escandalosos, después se fueron al otro extremo por la ley del péndulo, ¿no? Cuando algo se ha forzado mucho en un sentido, retorna en el sentido opuesto y vino lo de las vírgenes vestales y todo lo contrario, o sea, en vez de que se entregaran, ¿no? Sexualmente, se reservaron solo para los dioses, ¿no? Se tenían que mantener castidad absoluta. A ver, pasamos, eso lo van a explicar creo más adelante. Le tocaría a Rita, creo. No, ¿quién ha leído? Ya me confundí el orden. ¿A quién le tocaría? Marlene. Marlene creo Rita, que Marlene. leyó. ¿Has leído, Rita? Le toca a Marlene. Yo acabé de leer. Recién leo. Le toca a Mario. A Mario, Claro. después Renato, después José Luis y después Anita. Bien. Ok. La redención y los pactos. La redención sacrificial y la prostitución en los templos fueron en realidad modificaciones de los sacrificios humanos. Luego apareció el simulacro de sacrificio de las hijas
como reacción moral al antiguo meretricio en los templos. Esta ceremonia consistía en una sangría, un compromiso de virginidad para toda la vida. En tiempos más recientes, las vírgenes se dedicaron al servicio de mantener los fuegos sagrados en los templos. Ok, gracias. Miren, eso es lo que acabamos de decir, ¿no? Luego de la prostitución en el templo, se fueron al otro extremo. El sacrificio de las hijas, una ceremonia de sangría, nos dicen, o sea, parece que le sacaban sangre, le cortaban algo, para luego consagrarla al servicio del templo como virgen de por vida, ¿no? Y esto, pues, fue la reacción moral a las prácticas anteriores de prostitución en el templo, ¿no? Lo cual, como les decía, pudo haber llegado a extremos escandalosos, ¿no? Recuerdan que hablamos de las vírgenes vestales de la antigua Roma en un documento anterior. Bien, en la actualidad sigue habiendo religiosas y monjas de clausura, quienes serían sus dignas sucesoras, ¿no? O sea, sigue habiendo esto de otra forma, ¿no? Pero en realidad es lo mismo, es el mismo concepto de consagrarse, ¿no? Virgen, mantenerse, digamos, sin practicar una función biológica normal, consagrada al servicio de Dios, ¿no? A ver, seguimos. Ahora sí le toca a Mario. Ah, perdón, ¿quién ha leído? Leyó Mario. ¿Quién va Ah, a decir? le toca a Renato, perdón. Leí yo, le toca a José Luis, ¿no era así? De Mario, Renato, de Renato, José Luis y de José Y Luis. Ahí Rita, va. Rita no ha leído. Sí, Rita lee Sí, después de Rita ya Mayra. leyó. Sí, Después de sí, Mayra. leí yo. Ah, Sí, Después de Mayra. ya. ok, ese es el orden. Mayra, Rita, Marleni, Mario, Renato, José Luis y Anita. Ok. Con el tiempo, el hombre se le ocurrió la idea de sustituir al antiguo sacrificio humano completo por la ofrenda de alguna parte del cuerpo. La mutilación física se consideraba también un sustituto aceptable. Se sacrificaba el pelo, las uñas, la sangre e incluso los dedos de las manos y los pies. El antiguo rito posterior y casi universal de la circuncisión fue una derivación del culto del sacrificio parcial. Era un acto puramente sacrificial, sin ninguna connotación higiénica. Se circuncidaba a los hombres y se perforaban a las mujeres. Se les perforaban las orejas de las mujeres. Ok. Bien, aquí el revelador nos cuenta que la mutilación parcial del cuerpo podía ser equivalente al sacrificio humano practicado anteriormente, o sea, de morir totalmente, ¿no? Y desde el rapado de cabellos o corte de uñas hasta los dedos de las manos y de los pies fueron ofrecidos en sacrificio. Y lo que más me sorprendió fue que el rito de la circuncisión en el hombre fue casi universal, no solo del pueblo hebreo, ¿no? Así como las perforaciones en los lóbulos de las orejas de las mujeres, ¿no? Y no es el puntito para poner el arete, sino eran pues perforaciones grandes, ¿no? Como se ve en algunas tribus africanas. Bien. Y ahora también hay mujeres que se ponen unas argollas y se deforman totalmente el lóbulo de las orejas. No sé si han visto. Acá es muy común eso. Bien, entonces estos fueron considerados también sacrificios de mutilación parcial. Y la conclusión a la que llegué es que la circuncisión no se realizó en la antigüedad por motivos higiénicos o profilácticos, ¿no? Como la quieren presentar ahora, sino como sacrificio de mutilación parcial, ¿no? Y actualmente se sigue practicando la circuncisión en la religión judía. O sea, todo judío debe ser circuncidado en los 7 días de nacimiento, creo. Pero también los no judíos, ¿no?
por recomendación de algunos médicos quienes la consideran preventiva de infecciones. Bien, yo soy médico y no estoy de acuerdo con la circuncisión. No creo que prevenga nada y no es necesario hacerla. Es una mutilación de un órgano erótico que es importante para la función sexual masculina. Es un tejido que está muy bien inervado y que, bueno, mutilarlo significa, pues eso, justamente una mutilación y una limitación del placer sexual. Bien, ahora sí, seguimos con el siguiente párrafo. O los dos siguientes porque son cortitos. La ira de Yahvé. Más tarde se hizo costumbre atarse los dedos en lugar de amputarlos. Afeitarse la cabeza y cortarse el pelo era también formas de devoción religiosa. La castración empezó siendo una modificación de la idea de los sacrificios humanos. En África se siguen perforando la nariz y los labios. Los tatuajes son la evolución artística de las toscas cicatrices que se hacían antes en el cuerpo. Gracias a los progresos de las enseñanzas, las costumbres sacrificales terminaron asociándose a la nación de pacto, a la noción de pacto. Por fin, se empezó a creer en los dioses, llegaban a acuerdos reales con el hombre, y esto supuso un avance fundamental en la estabilización de la religión. La ley, un pacto, sustituye a la suerte, al miedo y a la superstición. Ok, bien. En el primer párrafo nos ha leído José Luis sobre atarse los dedos, ya no cortarlos o mutilarlos, ¿no? El rapado del cabello como muestra de devoción religiosa, como se ve en los monjes budistas. Ustedes ven, y esto de la castración, o sea, convertir a una persona en eunuco, ¿no? También es una modificación de esos sacrificios humanos. Y después nos dice que agujerear la nariz y los labios, así como el tatuaje burdo o marcas de cicatrices creadas seguramente por quemaduras o por cuchillos calientes, así hacían las cicatrices estas que son las precursoras de los tatuajes modernos, una versión más artística de estas prácticas, pero ustedes saben que hacerse un tatuaje también produce daño, genera toda una reacción en el sistema inmunológico por la presencia de la tinta como un cuerpo extraño en las capas profundas de la piel. ¿No? Bien, luego en el siguiente párrafo nos dicen que hubo un avance fundamental en la práctica religiosa cuando vino la idea del pacto, ¿no? La idea del pacto entre el hombre y Dios. Y el pacto era como un contrato con los dioses, una transacción legal que liberó al hombre del temor a la mala suerte y a las supersticiones. Creo que nos siguen hablando del pacto más adelante. A ver, le toca a... Ha leído José Luis, ¿verdad? A mí me Sí, toca bien. Anita, lee los dos siguientes. El hombre no podía ni soñar con firmar un contrato con la deidad mientras su concepto de Dios no fuera lo suficientemente alto como para imaginar a los controladores del universo como seres dignos de confianza. Las primeras ideas del hombre sobre Dios eran tan antropomórficas que no pudo concebir una deidad digna de confianza hasta que él mismo se convirtió en un ser relativamente digno de confianza, moral y ético. Pero al final prosperó la idea de hacer un pacto con los dioses. El hombre evolutivo adquirió con el tiempo la dignidad moral suficiente como para atreverse a negociar con sus dioses. Y así, el tráfico de sacrificios se transformó gradualmente en una estrategia de negocios filosófica del hombre con Dios. Todo ello no era más que una nueva maniobra para asegurarse contra la mala suerte, o más bien un método perfeccionado de comprar prosperidad. No os engañéis pensando que los sacrificios primitivos eran un regalo gratuito a los dioses, una ofrenda espontánea de gratitud o de acción de gracias. No eran expresiones de adoración verdadera. Miren ustedes. O sea, no se hacía por adoración, se hacía a cambio
de que los dioses te protegieran, ¿no? Te dieran. Y acá esta es la imagen antropomórfica de Dios, ¿no? De Yahvé, básicamente, con todos los defectos y temperamento, de, el temperamento más desequilibrado de una persona. ¿Sí, Marlene? ¿Querías decirnos algo? Adelante. Sí. Es que a mí me gustaría saber quién fue Yahvé, porque yo no creo que haya sido el Padre Celestial, que es bondad, misericordia, amor, el que haya guiado para que la gente, pues, como con sacrificios, con temor. Sí. Bueno, Yahvé le llamaban los beduinos, era el dios de los beduinos que después fue adoptado por el pueblo israelí cuando vagó por el desierto, porque los israelíes tenían otros dioses, ¿no? Inclusive adoraban al buey Apis, en fin, había muchos dioses y Moisés se encargó de venderles la idea de un solo Dios, ¿no? Y lo más parecido a eso fue el dios de estos beduinos, que se llama Yahvé. Pero obviamente era un dios antropomórfico, era un dios que no dista mucho de ser el Padre Celestial, que es el amor, ¿no? El amor divino. Este era un dios celoso que quería un pueblo que lo adorara solo a él y que de alguna forma inducía a ese pueblo a ir contra otros pueblos, ¿no? Y a exterminarlos. Y cuando van a la tierra prometida, ustedes saben que tenían que llegar a Jerusalén, lo que es ahora Jerusalén, y eso estaba en manos de otro pueblo. Ahí vivían otros, ¿no? El pueblo, y estaban las murallas de Jericó. Y entonces hay una influencia extraña que se narra en la Biblia que dice que cayeron esas murallas. Eso con la tecnología bélica que tenían en esa época de los israelitas era imposible. Recibieron ayuda de alguien, ¿no? Hay muchas teorías al respecto. Dicen que ese Yahvé que los guió hasta ahí podría haber sido un extraterrestre, no sé. Es todo un misterio, pero esto está en la Biblia. Así se narra que ese Dios tenía poderes, era capaz de hacer cosas portentosas y también muy crueles, ¿no? Obviamente no tienen nada que ver con el Padre Universal. Bien. Bien, ¿qué hemos leído en estos párrafos, ¿no? Sobre esta idea del pacto, este contrato con los dioses, que recién cuando el hombre evolucionó o se convirtió en un ser moral y ético digno de confianza, entonces ya pudo imaginar un Dios tan digno como él mismo, ¿no? O un Dios ético y moral como él mismo, ¿no? Anteriormente la idea que el hombre tenía de Dios era demasiado antropomórfica, ¿no? Como vemos aquí en un detalle del cuadro de Miguel Ángel. Demasiado primitivo, o sea, se imaginaba a los dioses con todos los defectos y reacciones humanas impredecibles, ¿no? Pero además con mucho poder, que eran capaces de hacer cosas como derrumbar una muralla sólida, ¿no? ¿Qué se habría usado ahí? No sé. Dicen que ultrasonidos, en fin, hay una serie de teorías que tratan de explicar cómo cayeron las murallas de Jericó simplemente tocando las trompetas, ¿no? Bien, entonces aquí tienen ustedes esa representación de Yahvé o Jehová de la Biblia, ¿no? Siempre molesto, celoso, iracundo y por supuesto muy cruel, ¿no? Con otros pueblos que no eran su pueblo elegido. Bien, y hay todavía mucha gente que cree en la ira de Dios, ¿no? Y en el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Se presenta como una virtud teologal el santo temor de Dios. Así que ahí tienen ustedes cómo está la religión católica de adelantada. Bien. Ok, Soy yo, es mi turno. ahora sí, adelante. Gracias a los progresos de las enseñanzas, las costumbres sacrificiales terminaron asociándose a la noción de pacto. Por fin se empezó a creer que los dioses llegaban a acuerdos reales con el hombre, y esto supuso un avance fundamental en la estabilización de la religión. La ley
Un pacto sustituye a la suerte, al miedo y a la superstición. Sigue, por favor. El hombre no podía ni soñar con firmar un contrato con la deidad, mientras su concepto de Dios no fuera lo suficientemente alto como para imaginar a los controladores del universo como seres dignos de confianza. Las primeras ideas del hombre sobre Dios eran tan antropomórficas que no pudo concebir una deidad digna de confianza hasta que él mismo se convirtió en un ser relativamente digno de confianza, moral y ético. Ujú. Gracias, Mayra. Sí, ya nos habíamos adelantado un poco a comentar esto y creo que el último párrafo ya redondea la idea. Rita, por favor, ¿nos lees? Pero al final. Pero al final prosperó la idea de hacer un pacto con los dioses. El hombre evolutivo adquirió con el tiempo la dignidad moral suficiente como para atreverse a negociar con sus dioses. Y así el tráfico de sacrificios se transformó gradualmente en una estrategia de negociación filosófica del hombre con Dios. Todo ello no era más que una nueva maniobra para asegurarse contra la mala suerte, o más bien un método perfeccionado de comprar prosperidad. No os engañéis pensando que los sacrificios primitivos eran un regalo gratuito a los dioses, una ofrenda espontánea de gratitud o de acción de gracias. No eran expresiones de adoración verdadera. Sí, y creo que ya lo habíamos leído, Todo eso sí lo habíamos leído sí, ya. pero vale la pena comentar esto, ¿no? Y yo transcribo, ¿no? Dice, el hombre adquirió con el tiempo la dignidad suficiente como para atreverse a negociar con los dioses, ¿no? Así lo transcribo textualmente, pero esto es muy importante, porque dicen que ese pacto permitió que el sacrificio se transformara en una estrategia de negociación con esos dioses, ¿no? Un método perfeccionado para comprar la buena fortuna sin tener que sacrificar pues vidas, ¿no? Pero por cierto, no era una forma de adoración verdadera, ni menos una oración. Más adelante viene esto de la oración. Continúa, por favor, Rita. Y creo que estos son los dos últimos párrafos de la sección. La oración primitiva no era ni más ni menos que una negociación con los espíritus, un regateo con los dioses. Era una forma de trueque en el que las súplicas y la persuasión se sustituían por algo más tangible y costoso. El desarrollo del comercio entre las razas había estimulado al espíritu negociador y promovido la astucia en las transacciones. Estos rasgos empezaron a aparecer en las prácticas culturales del hombre, y así como algunos hombres eran mejores comerciantes que otros, algunos eran considerados mejores rezadores que otros. La oración de un hombre justo se tenía en alta estima. Un hombre justo era aquel que había saldado todas sus cuentas con los espíritus y había satisfecho plenamente todas las obligaciones rituales con los dioses. Sí, léete el último también y comentamos ya todo. La oración primitiva era muy ajena a la adoración. Consistía en peticiones para negociar sobre su salud, riqueza y vida. En muchos aspectos, las oraciones han cambiado poco con el paso de los siglos. Se sigue leyendo en libros, recitando formalmente y copiando para introducirlas en los molinillos de oración o colgarlas de los árboles, donde el soplo del viento ahorre al hombre la molestia de gastar aliento. Muy bien. Estos dos últimos párrafos son bien interesantes. Miren ustedes, la oración primitiva fue un regateo, nos dice, con los dioses, una negociación, un trueque por bienes tangibles y costosos, que era lo que el hombre ofrecía a Dios a cambio de salud, de riqueza, de vida, ¿no? Y para ese entonces ya el comercio se había desarrollado y el hombre había aprendido a negociar,
¿no? Y algunos obviamente eran mejores negociadores que otros, ¿no? Lo estamos viendo ahora cómo negocian, ¿no? En vez de hacer guerras, hacen negocios. Y ante los dioses, algunos de estos negociadores expertos eran mejores que otros, haciendo esta especie de rezo, ¿no? O sea, era una oración que establecía el pacto, ¿no? Entre Dios y a cambio de algo, de alguna ofrenda. ¿Mm? Y se consideraba que un hombre era justo cuando había podido lograr había podido saldar plenamente todas sus obligaciones rituales con los dioses, ¿no? Así se consideraba al hombre justo. Entonces, pues, la oración primitiva no tenía nada que ver con la adoración a Dios. Y ese tipo de oración para pedir salud o riqueza sigue casi igual en la devoción de las personas, ¿no? Las oraciones modernas que hacen la mayoría de personas religiosas son, pues, textos escritos que se recitan solemnemente. Esto lo hemos hecho todos los que hemos nacido en hogares cristianos o en hogares religiosos. Y me acuerdo que en ciertas épocas del año íbamos a la iglesia y oíamos esas letanías, no sé si han oído ustedes hablar o han sido testigos, que eran unas oraciones que se repetían y se repetían durante horas, ¿no? La oración, digamos, doméstica, común, larga, más larga que había era rezar el rosario en familia, ¿no? Y es así como las oraciones se han ido haciendo. Cada persona lee a través de una estampita o de un texto en un libro o en un misal o una pequeña Biblia. De ahí sacan las oraciones. Ahora sabemos nosotros, y el libro Durante nos ha enseñado eso, que la oración tiene que ser algo que nazca de nuestra mente y de nuestro espíritu, que sea inteligente y que sea una muestra de nuestra adoración, o sea, de lo que significa para nosotros, la emoción que significa para nosotros pensar en ese Dios de amor que es el creador de todo y el sostenedor de todo, ¿no? Entonces, es muy distinto a estar leyendo estos textos como nos dice acá el revelador. Bien, pasamos a la penúltima sección del documento. Le tocaría a Marlene. 9. Los sacrificios y los sacramentos. En el transcurso de la evolución de los rituales urantianos, los sacrificios humanos han progresado desde el sangriento canibalismo hasta niveles simbólicos superiores. Los primitivos ritos sacrificiales generaron las ceremonias sacramentales posteriores. Más adelante, el sacerdote era el único que ingería un trozo del sacrificio caníbal o una gota de sangre humana, y luego todos los demás compartían el sustituto animal. Aquellas primeras ideas de rescate, redención y pacto se han transformado en los servicios sacramentales más recientes, y toda esta evolución ceremonial ha ejercido una poderosa influencia socializadora. Con el tiempo se acabó sustituyendo la carne y la sangre de los antiguos sacrificios humanos por un sacramento de pastel y vino. Esto se inició en México y otros lugares en el contexto del culto a la Madre de Dios. Los hebreos practicaron durante mucho tiempo este rito como parte de sus ceremonias de la Pascua, y fue en este ceremonial donde se originaría más tarde la versión cristiana del sacramento. Ok, acá estos dos párrafos son muy importantes, nos hablan de los sacramentos. Bien, es para conocer cómo surge la idea cristiana de la consagración y de la comunión, que son la base principal de las iglesias cristianas, ¿no? La base ritual, ¿no?, más importante, la Eucaristía que se llama, ¿no? Los primitivos ritos de sacrificio sangriento y canibalismo dieron origen a las ceremonias simbólicas.
que vinieron pues más recientemente, denominadas sacramentos. Y lo que hacían los sacerdotes en los ritos caníbales o con los animales de sacrificio se transformaron en los servicios sacramentales. ¿Ok? La palabra sacramento morfológicamente significa sacramentum, viene del latín, ¿no? Que significa hacer santo, sacrare, o sea, mediante esta palabra está formada por dos raíces, ¿no? El sacrare, hacer santo, y el sufijo mentum, que significa instrumento o medio para. Esto es, sacramento equivaldría gramáticamente a instrumento para hacer santo, ¿no? Y en la Iglesia Católica hemos estudiado que hay 7 sacramentos, ¿no? En el catecismo nos enseñaban que hay bautismo, confirmación, penitencia, Eucaristía, orden sagrado, matrimonio y extremaunción o unción de los enfermos. Le dicen ahora, ya no hablan de extremaunción. Bien, entonces de ahí vienen los sacramentos. Seguimos, le toca A mí, Mario. Adelante. gracias. Las antiguas hermandades sociales se fundamentaban en el rito de beber sangre. La fraternidad judía primitiva era un sacrificio de sangre. Pablo empezó a construir un nuevo culto cristiano sobre la sangre del pacto eterno. Y aunque puede que sobrecargara innecesariamente el cristianismo con enseñanzas de sangre y sacrificio, acabó de una vez por todas con las doctrinas de redención mediante sacrificios humanos o animales. Sus concesiones teológicas muestran que hasta la revelación debe someterse al control gradual de la evolución. Según Pablo, Cristo se convirtió en el sacrificio humano último y definitivo. El juez divino ya está plena y eternamente satisfecho. Miren ustedes, este párrafo es importantísimo, ¿no? O sea, acá el revelador nos dice que el reemplazo de la carne y la sangre de los sacrificios se hizo por pan y vino, ¿no? Y que esto se inició en México. Esto me pareció muy interesante. Pero también en otros lugares, en el contexto del culto a la madre. Y los hebreos lo practicaron en sus ceremonias de Pascua. Y creo que ya no lo siguen practicando porque ahora esto es propio de la religión católica, ¿no? Y lo ponen como instituido por Jesús en la última cena. Pero los cristianos, o sea, lo han continuado con el llamado sacramento de la comunión. Ahora nos hablan de Pablo, el apóstol Pablo de Tarso, que empezó a construir el culto cristiano sobre la base del pacto eterno, ¿no? La sangre del pacto eterno que habían practicado los judíos primitivos, ¿no? Estos ritos de sangre estaban muy arraigados, o sea, sangre de animales era, ¿ya? Después de Moisés. Y así que Pablo tuvo que darle un nuevo enfoque, incluyendo a la figura de Jesús como redentor y convertir su cuerpo y sangre en la sangre de la nueva alianza. ¿Okay? Para Pablo, Jesús, el Cristo, se convirtió en el sacrificio humano último y definitivo, el que saldó todas las cuentas con Dios, el Dios de los judíos, dejándolo plenamente satisfecho y así liberando a toda la humanidad de su deuda con Dios. ¿Okay? Gracias a ese sacrificio, ¿no? Por eso dicen el cordero, ¿no? Jesús es el cordero del sacrificio, ¿no? Es lo que nos permite la redención, ¿no? La sangre de esos horribles ritos
de los sacrificios humanos y más primitivamente del canibalismo se han vuelto, ¿no? Después de largos siglos en estos cultos sacramentales, figurados y místicos que acabamos de describir, ¿no? O que el revelador nos explica de dónde viene todo eso. Ok, ahora sí pasamos a la última sección del documento. Nos Falta un párrafo ahí, querido hermano, último. Sí. el anterior, ese, bajar un Ah, poquito más. sí. Ahora sí. Y así después de largos siglos, el culto sacrificial se ha transformado en culto sacramental. Los sacramentos de las religiones modernas son los legítimos sucesores de aquellas antiguas y espantosas ceremonias de sacrificios humanos y de los rituales caníbales aún más primitivos. Muchos siguen contando con la sangre para salvarse, pero por lo menos se ha convertido en sangre figurada, simbólica y mística. Gracias. Gracias a ti, Mario. Vamos a la última sección del documento. Renato, por favor. ¿La puedes subir? El perdón de los pecados, sí. El hombre antiguo solo llegaba a ser consciente de gozar del favor de Dios mediante sacrificios. El hombre moderno debe desarrollar nuevos métodos para ser consciente de su propia salvación. La conciencia del pecado persiste en la mente del mortal, pero los patrones mentales correspondientes a la liberación del pecado han quedado desfasados y obsoletos. La necesidad espiritual sigue siendo un hecho real, pero el progreso intelectual ha destruido las antiguas formas de obtener paz y consuelo para la mente y el alma. Sigue, por favor. El pecado ha de ser redefinido como deslealtad deliberada a la deidad. Hay grados de deslealtad: la lealtad parcial de la indecisión, la lealtad dividida del conflicto, la lealtad agonizante de la indiferencia y, por último, la muerte de la lealtad, que se manifiesta en la dedicación e ideales sin Dios. Ok. Miren ustedes, el hombre moderno debe desarrollar un nuevo concepto de pecado y un nuevo método para obtener la paz y el consuelo del perdón a sus faltas. Esto nos dice el revelador en el primer párrafo, ¿no? Los esquemas de pensamiento relativos a la salvación del pecado se han vuelto ahora anticuados, ¿no? El pecado ha de redefinirse como la deslealtad deliberada a la deidad. O sea, tiene que haber la voluntad de hacerlo. Tiene uno ser consciente de que está obrando mal por libre elección. No hay pecado auténtico o menor que haya, a menos que haya deslealtad consciente y voluntaria a la deidad. Y a continuación el revelador nos numera 4 grados de deslealtad a la deidad, ¿no? Lealtad parcial de la indecisión, lealtad dividida del conflicto, lealtad agonizante de la indiferencia y la muerte de la lealtad, la dedicación a ideales sin Dios, lo que sería pues entrar en lo que es la iniquidad. Iniquidad. Esa palabra no sé por qué se me escapa últimamente. Muy bien, seguimos con... Yo me toca. Renato. A ver, perdón, José Luis, perdón. Adelante, José Luis. El sentido o sentimiento de culpa es la conciencia de haber transgredido los usos y costumbres. No implica pecado necesariamente. No hay pecado real si no hay deslealtad consciente a la deidad. La posibilidad de reconocer el sentimiento de culpa es un signo de distinción trascendente para la humanidad. No tacha al hombre de ruin, sino que lo distingue como criatura de grandeza potencial y gloria creciente. Ese sentimiento de mérito es el estímulo inicial que debería conducir de forma rápida y segura hacia aquellas conquistas de la fe
que trasladan a la mente mortal al nivel magnífico de la nobleza moral, la visión interior cósmica y la vida espiritual. Entonces, todos los significados de la existencia humana pasan de lo temporal a lo eterno y todos los valores se elevan de lo humano a lo divino. Sigue, por favor. Confesar, Últimos párrafos. Sí. confesar el pecado es repudiar valientemente la deslealtad, pero no mitiga de ninguna manera las consecuencias de dicha deslealtad en el espacio-tiempo. Confesar, reconocer sinceramente la naturaleza del pecado es esencial para el crecimiento religioso y el progreso espiritual. ¿Continúo? Sí, este es el último párrafo. Cuando la deidad perdona el pecado, se remueven las relaciones de lealtad tras un periodo durante el cual la conciencia humana se ha visto privada de dichas relaciones como la consecuencia de su rebelión consciente. No es necesario buscar el perdón, solo recibirlo como toma de conciencia de restablecimiento de las relaciones de lealtad entre la criatura y el Creador. Y todos los hijos leales de Dios son felices, aman el servicio y progresan constantemente en el ascenso al paraíso. Presentado por una brillante estrella vespertina de Nevadón. Miren ustedes, estos tres últimos párrafos son importantísimos, ¿no? Porque nos hablan del sentimiento de culpa. O sea, sentir culpa es lo que nos distingue como seres humanos, ¿no? El que hace mal sin sentir culpa o incluso disfruta haciendo mal es un psicópata, ¿no? Y gracias al sentimiento de culpa podemos nosotros enmendar errores, podemos superar esos errores, podemos reparar los errores en un sentido ético y también es espiritual. A través de ese sentimiento de culpa podemos trasladar nuestra mente al nivel magnífico de la nobleza moral, la visión interior cósmica y la vida espiritual, nos dice el revelador, ¿no? Sentir culpa no significa ser ruin o haber cometido pecado, es solo ser consciente del mal o del error. Ya dijimos varias veces que para que haya pecado debe haber una deslealtad consciente a la deidad, una intención voluntaria con pleno conocimiento de las consecuencias de ese acto. El sentimiento de culpa hace que los significados de la existencia humana pasen de lo temporal a lo eterno, nos dice el revelador, y que todos los valores se eleven desde lo humano a lo divino. Finalmente, esta estrella vespertina nos dice que no es necesario buscar perdón, solo recibirlo como una toma de conciencia del restablecimiento de nuestra lealtad con Dios. Esto es muy reconfortante para los que, les podría decir como yo, hemos tenido muchos sentimientos de culpa a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Pero nos mantenemos leales a Dios, somos felices, amamos el servicio y tratamos de perfeccionarnos cada día más. ¿Ok? Ese es el mensaje bello, excelso de este lindo documento, ¿no? Un poco feo en algunos párrafos porque nos narra cosas horribles, ¿no? Que han sido parte de esa evolución del sentimiento religioso, ¿no? Muy bien, y hasta aquí llegamos por hoy día. Ya les envío, como les dije, el documento ilustrado y el enlace para la grabación de esta sesión. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes Dios los bendiga a todos. por su presencia. Bendiciones para todos. Bendiciones, adiós, adiós. Será hasta la próxima semana. Linda Gracias. noche. Chao a todos.